El 11 de noviembre de 1918 se firma un armisticio. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, y mientras el Imperio alemán caía dando paso a la República de Weimar, un pintor frustrado nacido en Austria, con una infancia marcada por el maltrato parental y de fuertes ideas nacionalistas y antisemitas, llamado Adolf Hitler, se ponía a trabajar para el gobierno como espía. Es así como descubre al Partido Obrero Alemán, partido al que se afilia y para el que empieza a dar discursos. Estos discursos se ven nutridos por la crisis de la posguerra, por lo que el partido gana numerosos adeptos. Entre estos afiliados estaban sus fieles camisas pardas, llamados así por el color de sus chaquetas. Junto a estos, el 8 de noviembre de 1923 organizó un golpe de estado, el Putsch de Múnich, llamado así porque se planeó en una cervecería en la ciudad. El golpe de estado fracasó y acabó con Hitler en la cárcel. Mientras estuvo en la cárcel, escribió el Mein Kampf, o Mi lucha en español. Este libro recogería los principios de lo que sería la ideología nazi, conceptos como la raza aria, las razas inferiores o la teoría del espacio vital. Hitler sale de la cárcel a finales de 1924 y reforma el partido, estandarizando los símbolos clásicos. Y de ahí pasamos a 1929, donde el crack del 29 devasta la economía mundial. Esto supone el trampolín para Hitler, que gana las elecciones en 1933, pero sin mayoría absoluta tendrá que pactar con Hindenburg, este señor de aquí. A principios de ese año se quemó el Reichstag o Parlamento alemán, por lo que Hitler, además de proponer a Hindenburg poner el estado de alarma, culpó a los socialistas. Así, muchos acaban en la cárcel quedándose sin apoyo en el Parlamento. Es así como sale adelante la ley habilitante, una ley propuesta por Hitler que le permitía hacer y deshacer cualquier ley sin someterla a votación. Esto y la muerte de Hindenburg en 1934 le dieron a Hitler el poder absoluto. El Tercer Reich había nacido, iniciando un intenso rearme y poniendo los ojos en Europa, como por ejemplo estableciendo relaciones con el dictador italiano Benito Mussolini, dando así a luz en 1936 al eje Roma-Berlín. En 1937 envió a España la Legión Cóndor para bombardear la ciudad de Guernica. Esto con el objetivo de ayudar al bando sublevado en la Guerra Civil Española, pero también de probar su armamento para lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Luego, en 1938, invadirá Austria y las reservas de oro del Banco de Viena. Sin embargo, el lío gordo va a venir cuando ese mismo año Hitler trate de invadir los Sudetes, una región de Checoslovaquia de habla alemana, como parte del proyecto pangermanista. El problema es que eso estaba prohibido en el Tratado de Versalles. Pero a pesar de esto, Reino Unido y Francia no hicieron nada por pararle los pies a Alemania, pues temían que si no cedían a las peticiones de Hitler, este podría iniciar otra guerra en Europa. Esto se denominó como la política de apaciguamiento. Con esta se acordó que Hitler podría tomar los Sudetes si se comprometía a no tomar más nada. Obviamente Hitler incumplió su promesa y tiempo después terminó de invadir toda Checoslovaquia, por lo que Reino Unido y Francia decidieron que al siguiente movimiento de Hitler intervendrían. Este movimiento fue Polonia, puesto que Alemania había sido dividida por el corredero de Danzig tras la Primera Guerra Mundial. Pero antes de invadir Polonia, para no arriesgarse a tener dos frentes abiertos como en la Primera Guerra Mundial, firmó con la Unión Soviética el Pacto Ribbentrop-Molotov, el 23 de agosto de 1939. Y ahora sí, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. 2 días después de la invasión alemana a Polonia, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, pero más allá de eso no hicieron nada. Esto se denominó como guerra de broma, pues aunque estaban en guerra, nadie estaba atacando a nadie. Quien sí no se quedó quieta fue la Unión Soviética, que ocupó los países bálticos y posteriormente intentó ocupar Finlandia. Pero la resistencia finlandesa de la mano de la Muerte Blanca, este señor de aquí, logró resistir el ataque, resultando esto muy humillante para la Unión Soviética, que provocó que Hitler infravalorara al Ejército Rojo, considerándolos ineptos e infrahombres. Esta subestimación le saldría muy cara. Mientras esto pasaba, Hitler invade Noruega a principios de abril de 1940, con el objetivo de aislar a la industria británica del hierro de Suecia que se distribuye a través de puertos noruegos.
A su vez, también invadieron Dinamarca por petición de Hermann Göring, el comandante de la Luftwaffe, que eran las fuerzas aéreas alemanas, con el objetivo de usar Dinamarca como base para los bombarderos para invadir Noruega. La guerra de broma acabará el 10 de mayo de 1940, cuando Alemania invadirá los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, dejando para la posteridad la toma del fuerte Ebenemael en Bélgica o el bombardeo de Rotterdam en Países Bajos. Acto seguido se lanzará a conquistar Francia, pero conquistar esa no va a ser tan fácil como en los anteriores países, puesto que tras la Primera Guerra Mundial, Francia construyó la llamada Línea Maginot, una línea defensiva a lo largo de la frontera con Alemania que era prácticamente impenetrable, salvo por un sitio. En medio estaba el bosque de las Ardenas, un denso bosque que apenas estaba defendido, puesto que pensaban que Hitler sería incapaz de pasar por ahí con sus tanques. ¿Qué hizo Hitler? Pasar por ahí con sus tanques. En un ataque combinado por las Ardenas y Países Bajos y Bélgica, el ejército alemán rápidamente superó al francés. El primer ministro británico Chamberlain respondió enviando a los 300.000 soldados del ejército expedicionario británico. Pero esto no sirvió de nada y en un mes las tropas nazis ya estaban desfilando en París. De paso, Italia, viendo las rápidas victorias de Alemania, creyendo que estaba en el bando ganador, le declaró la guerra a Francia y Reino Unido y empezó a invadir Francia por el sur, incorporándose a la guerra, obviamente. La caída de Francia fue la gota que colmó el vaso en la decreciente popularidad del ministro Chamberlain, que perdió las elecciones y fue sustituido por Winston Churchill. Mientras tanto, unos 200.000 soldados anglo-franceses habían sido acorralados en la playa de Dunkerque, por lo que Churchill puso en marcha la Operación Dínamo para rescatarlos. La operación fue exitosa, consolidando a Churchill en su mandato. Antes de continuar, decir un par de cosas. La primera es cómo es que Alemania pudo hacerse con esas victorias tan rápidamente. La respuesta a esto es la Blitzkrieg o Guerra Relámpago en español. Esta consistía en concentrar un fuerte poder ofensivo de tanques, aviones y artillería en lugares específicos para romper las líneas de defensa muy rápidamente. Y la segunda es que tras la caída de Francia en la ciudad francesa de Vichy, se estableció un régimen colaboracionista al servicio de Philippe Pétain que controlaba el sur de Francia y las colonias de ultramar, pero sobre el papel era un estado títere del propio Hitler que controlaba de forma directa los territorios al norte. La ocupación alemana también provocó que se formara rápidamente una resistencia dirigida por Charles de Gaulle. Y ahora sí, continuamos. Tras la caída de Francia, Hitler puso el ojo en Reino Unido, la única esperanza que le quedaba a Europa. Pero el problema es que era una isla, y la armada alemana era mucho más débil que la inglesa. Así que decide atacar por el aire. Envía a la Luftwaffe a atacar industrias, puertos y aeródromos, dejando a Reino Unido contra las cuerdas. Churchill, en una medida desesperada, ordena bombardear Berlín. ¿Por qué? Yo qué sé, si le daba a Hitler o algo. Pero la cuestión es que este bombardeo, lejos de no hacer prácticamente nada, cumplió su cometido, puesto que Hitler mordió el anzuelo y se puso a bombardear las principales ciudades inglesas. Estas ciudades fueron víctimas de potentes bombardeos por parte de la aviación alemana, pero permitieron que la Armada Aérea Británica, la RAF, pudiera reorganizarse y ganar la batalla de Inglaterra, frustrando los planes de una invasión anfibia a las islas británicas. Paralelamente, la Italia de Mussolini intentó invadir el Canal de Suez, que estaba en Egipto, que era una colonia inglesa, que limitaba con Libia, que era una colonia italiana. Esto para aislar a Inglaterra de sus colonias en Asia y que se quedaran sin recursos, ayudando así a la campaña de Hitler. Pero lo cierto es que esta campaña fue un desastre y los italianos casi pierden Libia. Así que Hitler se vio obligado a responder enviando al cuerpo de los Afrika Korps al servicio del mariscal de campo Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto. Bajo su liderazgo se reconquistó Libia y se quedó a escasos metros del Cairo, pero la falta de carburante eventualmente supuso su derrota contra el ejército británico del general Montgomery. Sin embargo, Hitler nunca le prestó mucha atención a este frente, pues tenía otros planes. A pesar del pacto Ribbentrop-Molotov, Hitler ya tenía pensado de antemano invadir la Unión Soviética. Sin embargo, el plan original iba a ser para 1945, pero la derrota soviética contra los finlandeses hizo a Hitler confiarse y adelantar la misión hasta 1941. A principios de ese año se empezó a planear la Operación Barbarroja,
una invasión a la Unión Soviética que empezaría en marzo de ese año, pero la temporada de lluvias del año anterior había hecho del este de Europa un barrizal, por lo que pasar con los tanques por ahí iba a ser imposible. Así que Hitler decidió retrasar la operación hasta abril, pero a finales del año anterior Mussolini había iniciado una invasión a Grecia, a través de sus posesiones en Albania. Pero una vez más, esta campaña había sido un desastre y Mussolini se vio obligado a pedir ayuda a Hitler, que tuvo que retrasar la operación una vez más. Empieza así la campaña de los Balcanes, donde Hitler establecerá relaciones diplomáticas con Hungría y Rumanía, países en los que se habían implantado dictaduras de corte fascista. Después esperó a que hubiera un cambio de gobierno en Yugoslavia para dar un golpe de estado y establecer un gobierno de ideología nazi. Una vez establecida frontera con Grecia, se inició su invasión, que fue muy rápida. Pero en total todos estos movimientos políticos retrasaron a Hitler y a la Operación Barbarroja hasta julio del 1941. A pesar de eso, Hitler no se achantó y el 22 de junio inició la invasión, dividiendo a la Wehrmacht en tres grupos. El norte a tomar Minsk, los países bálticos y Leningrado, el centro a tomar Moscú y el sur a tomar Ucrania y los campos petrolíferos del Cáucaso. El grupo norte llegó muy rápido a Leningrado, ayudado de Finlandia, que se sumó a la campaña del lado de los nazis como represalia por los territorios que les quitaron los rusos en la guerra de invierno. El grupo sur llegó a tomar Ucrania, pero en esta se formaron varios grupos partisanos, que los partisanos era como una resistencia en contra de los nazis que luchaban desde dentro. Y el grupo centro llegó a asediar Moscú. La campaña habría sido exitosa de no ser por los retrasos que tuvo la Operación Barbarroja, pues esta hizo que viniera el invierno más pronto de lo previsto y los nazis, sin ropa ni alimento adecuado para el invierno, empezaron a perder posiciones. En la ciudad de Leningrado se levantó un sitio que durará varios años. Gracias a que la ciudad contaba con su propia industria militar, durante el invierno el lago Ladoga se congelaba y podía funcionar como camino improvisado para evacuar civiles y llevar provisiones. En este sitio participó la División Azul, un grupo de voluntarios españoles enviados por Franco a luchar en Rusia como su agradecimiento a Hitler por su apoyo en la guerra civil. A su vez, el ejército centro fue repelido por los soviéticos en la ofensiva de octubre y de enero respectivamente. Y en este panorama entramos en 1942, donde las reservas de carburante del Tercer Reich estaban empezando a agotarse. Es así como Hitler decide poner en marcha la Operación Azul, para tomar los campos petrolíferos del Cáucaso. Para esto divide al ejército sur en el A y el B. El A iría a conquistar la ciudad de Stalingrado, un importante nodo de comunicaciones, y el B tiraría para abajo conquistando los territorios poco a poco. Pero en Stalingrado el ejército A las estaba pasando bastante mal, así que se ordena que el ejército B vaya en su ayuda y todo el ejército sur se centrará en intentar conquistar Stalingrado. La Rattenkrieg o Guerra de Ratas había comenzado. Bajo el liderazgo del general Friedrich Paulus, los nazis se verán envueltos en una batalla que durará hasta 1943, donde los nazis serán derrotados en Stalingrado. Para este punto, los nazis ya hacía tiempo que estaban a la defensiva. En un último intento por recuperar la iniciativa contra la Unión Soviética, se libró la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, que aún así resultó fatal para Alemania. La Wehrmacht nunca se recuperaría de esta derrota. Y si Alemania ya estaba escribiendo F en el chat, todavía hay que sumarle otro factor. Históricamente, Japón había sido un país feudal. Pero tras la Revolución Meiji en 1868, Japón se había convertido en una potencia importante, haciéndose con plazas muy importantes como Corea, Formosa o Manchuria. A su vez estaba China, cuyo imperio, tras la guerra del opio y la revolución de los boxers, se había desintegrado y dado lugar a una frágil república que a su vez se había fragmentado en una guerra civil entre comunistas y capitalistas. Pero esta guerra estaba llegando a su fin, y Japón temía que si China se recomponía, podía hacerle competencia en la región. Así que le declara la guerra. Pero esto de ir invadiendo países por la cara no le hace ninguna gracia a Estados Unidos, y le hace un embargo de petróleo de 40 días. Esto supone un lastre para Japón porque Estados Unidos era su principal productor de petróleo, así que no se lo piensa dos veces. 7 de diciembre de 1941 bombardea la base naval de Pearl Harbor de Estados Unidos. Y Hitler le declara la guerra a Estados Unidos porque puede, básicamente. A partir de aquí, el mundo queda dividido en dos bloques: los aliados, con Francia, que ya había caído, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos, y las potencias del eje, con Italia, Alemania y Japón.
Nada más ocurrir el bombardeo, Japón emprendió una serie de campañas para conquistar el sudeste asiático, puesto que la mayoría de estos países eran colonias europeas y sus respectivas metrópolis estaban en Europa contra los nazis o habían sido ocupadas. A partir de aquí, Japón empieza a expandirse hacia el este y dejará a Estados Unidos contra las cuerdas. Pero ningún imperio es invicto, y es que en el Pacífico había un atolón llamado Midway. En este, los Estados Unidos guardaban gran parte de su fuerza naval. Así que Japón intenta hacer un ataque por sorpresa. ¿Qué pasó? Que se filtró un telegrama con la información de la operación. Así que Estados Unidos pudo prepararse y ganar la batalla. Tiempo atrás, al norte de Australia, también se desarrolló la batalla del Mar de Coral, la primera victoria importante de Estados Unidos y la primera batalla de portaaviones de la historia. Japón seguiría retrocediendo durante los siguientes años, con derrotas como la de las Islas Marshall, que también fue muy decisiva. Y una vez más volvemos a Europa, más específicamente al norte de África, pues aquí los Afrika Korps finalmente serían derrotados por completo en la batalla del Alamein, empezando una desesperada retirada hacia Túnez. Mientras tanto, por las costas del África de la Francia de Vichy, Estados Unidos comenzaba a desembarcar, conquistando Marruecos y Argelia. Por delante y por detrás, Erwin Rommel no pudo aguantar Túnez, y las potencias del eje perdieron África por completo. Las potencias aliadas no se lo pensaron dos veces y pasaron directamente a invadir Europa por el sur de Italia. Para esto hicieron creer a Hitler que el desembarco real sería en Grecia. Para esto cogieron el cadáver de un borracho, lo vistieron de espía y lo dejaron en las costas del eje con unos cuantos documentos que decían que el desembarco sería en Grecia. Los nazis se lo tragaron con patatas y casi pierden Italia de una. Pero a más o menos altura de Roma, crearon una línea de defensa que resistirá bastante, hasta que tras la batalla de Monte Cassino finalmente cederá y los aliados empezarán a ocupar toda Italia. Bajo este pretexto, Víctor Manuel III, que todo este tiempo fue el rey de Italia, destituye a Mussolini y se une a los aliados, y Mussolini es capturado y encarcelado. Ante esto, Hitler ordena invadir la Italia, ahora aliada, y liberar a Mussolini, con el que establece un gobierno títere al norte del país que será conocido como la República de Saló. Pero si recordamos, Alemania estaba en guerra con tropecientos países más, los cuales empezaron a planear el golpe de gracia a Alemania, un desembarco conjunto a través de Francia para liberar presión en el frente de Rusia, la cual, por cierto, para este punto ya estaba en Prusia Oriental. Para esto, los aliados hicieron pensar a Hitler que el desembarco se haría en la playa de Calais, pero el verdadero desembarco ocurriría el 6 de junio de 1944, que pasaría a ser conocido como el Día D, y la playa escogida fue Normandía. Y bueno, Hitler no había puesto ni Peter en Normandía porque todos los refuerzos estaban en Calais, obviamente. Tras una ardua batalla, finalmente los aliados lograron penetrar en Francia, la cual reconquistaron con relativa facilidad. Hitler vuelve a lanzar el mismo ataque por las Ardenas, pero obviamente fracasa, a la par que Mussolini, viendo que se está poniendo todo muy negro, intenta huir a Suiza, pero lo pillan unos partisanos en la frontera y lo fusilan. Con tanta presión por tantos frentes, Hitler toma su primera buena decisión. Se casa con su crush y se suicidan los dos en el búnker de la Cancillería alemana. 2 días después, tras la batalla de Berlín, Alemania finalmente se rinde y acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa, ya que Japón, a pesar de estar por los suelos, tenía una ideología y unos valores del honor y de no rendirse nunca. Así que como no se rinden, las potencias aliadas se reúnen en la conferencia de Potsdam para ver cómo hacer capitular a Japón. Aquí sale a coalición el Proyecto Manhattan, un proyecto llevado a cabo por Estados Unidos desde 1942 que desarrolló un arma de destrucción masiva, la bomba atómica. El 6 y el 9 de agosto se lanzaron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki respectivamente 2 bombas atómicas, y Japón ya obviamente se rindió. Bueno, pues ya hemos hecho todos los fotogramas, ahora solo queda montarlo todo.